Bueno, muy buen día. Vamos a trabajar dos problemas de regla de 3 compuesta. Lo primero que uno tiene que hacer en estos problemas es leer muy bien el problema e ir subrayando las magnitudes que intervienen en el problema. En una pasteurizadora, 3 máquinas envasan y sellan 1500 bolsas. Entonces, yo ya sé que lo que está relacionado con números, 3 máquinas, en este caso serían máquinas, es una magnitud. Envasan y sellan 1500 bolsas, otra magnitud de leche. En dos turnos, esta es otra magnitud, el número de turnos, de 12 horas, otra magnitud, cada uno. Si una de las máquinas se daña, ahí está otra vez repitiéndose la magnitud, cambiaron, varía el número de máquinas porque se daña una, ya no van a ser 3 sino 2. Y se debe envasar y sellar el mismo número de bolsas. Aquí ocurre algo particular y es que las bolsas van a ser las mismas, por lo tanto la magnitud bolsas no nos va a afectar el problema porque se van a hacer las mismas 1500, no me varía el número de bolsas. Entonces cuando coloque las magnitudes no voy a colocar las bolsas porque no varía el número. La pregunta es ¿cuántos turnos de 9 horas deben trabajar? Entonces vamos a solucionar el problema teniendo en cuenta. Entonces tenemos, primero que todo tenemos un número de máquinas. Tenemos bolsas, dijimos que no, tenemos un número de turnos y tenemos un número de horas. En la interpretación del problema sí vamos a necesitar hablar de las bolsas, ya lo miraremos. Entonces, si hay 3 máquinas para sellar las 1500 bolsas, se necesitarían 2 turnos de trabajo, cada uno de 12 horas. ¿Listo? Ahora dice, en la pregunta dice, o más adelante dice, si una de las máquinas se daña, ya no son 3, ya nos va a quedar entonces 2 máquinas y se deben basar el mismo número, o sea, las 1500 bolsas. ¿Cuántos turnos? Aquí va a haber una incógnita. De 9 horas, ¿cierto? Se necesitan para cumplir con las 1500 bolsas de todas maneras. Entonces, ahora vamos a colocar, después de ya tener este esquema de la regla de 3 compuesta, viene la expresión algebraica, la ecuación que nos va a permitir hallar el valor de x. Lo que vamos a hacer es usar las proporciones, vamos a decir 2 es a x, donde está la incógnita, empezamos siempre por ella, o sea, siempre empezamos por la razón que armamos entre este número y esta incógnita. 2 es a x, como decimos igual. Entonces aquí vamos primero con la magnitud máquinas y tenemos que analizar qué pasa si disminuyen el número de máquinas. ¿Será que si yo disminuyo el número de máquinas, también disminuyo el número de turnos para cumplir con las 1500 bolsas? Para fabricarlas, sellarlas. No fabricarlas sino sellarlas. No, porque si me disminuye el número de máquinas necesitaré aumentar el número de turnos de trabajo. Ya pues debe ser mayor para que se cumpla con el sellado de las 1500 bolsas. Entonces yo lo que estoy diciendo es que a menor número de máquinas nos toca aumentar el número de turnos. No nos disminuye también el número de turnos, no, nos toca aumentar el número de turnos para que las máquinas trabajen más tiempo, porque ya no están las mismas máquinas, hay menos, y nos pueda sellar esas 1500 bolsas de la misma forma cuando habían solamente 2 turnos. Entonces, eso nos indica que las magnitudes máquinas y turnos se comportan como magnitudes inversas. Entonces, yo no puedo escribir 3 es a 2, sino al contrario, 2 es a 3. Y aquí tenemos que analizar ahora entre estas dos, entre el número de horas de cada turno y los turnos. Entonces, si aumento el número de turnos, aumenta el número de horas de cada turno.
para fabricar esas 1500 bolsas, para sellar, perdón, esas 1500 bolsas? ¿Será necesario o es necesario, si yo aumento el número de turnos, que se aumente también el número de horas? O sea, las máquinas, si trabajan más, se necesitan más horas también para cumplir con las 1500 bolsas selladas. Pues esto no ocurre. Ocurre es al contrario. Si yo llegara a aumentar el número de turnos de las máquinas, pues cada turno disminuiría el número de horas, ¿sí? O sea, se necesitarían menos horas en cada turno porque estoy aumentando. Digamos, ya no necesito 2 turnos, sino voy a trabajar 5 turnos. Ah, pues entonces las máquinas ya no necesitan trabajar 12 horas, sino menos horas. Pues yo no sé qué número va a dar acá, pero digamos, si diera 5 por acá, es que necesitara trabajar 10, algo así. O sea, si yo disminuyo el número de aumento el número de turnos, pues no sería necesario aumentar el número de horas, sino disminuir las horas de trabajo de las máquinas para cada turno. Lo que quiero decir entonces es que el número de horas con respecto al número de turnos es también inverso. Entonces no puedo escribir 12 entre 9, sino 9 es a 12. Y entonces acá vamos a resolver esa ecuación que nos queda: 2 por 9, 18, 3 por 12, 36. Aquí podemos simplificar si quiero, o si no, de una vez coloco 2 por 36 y divido 18. Esta vez no voy a simplificar, sino voy a resolver para encontrar el valor de x. Entonces aquí lo coloco con esta flechita y decimos x es igual, y hay una reglita para encontrar el valor de x. Los dos números que están en diagonal se multiplican, 2 por 36, y el número que quedaría en diagonal a la x queda dividiendo en esta fracción. Entonces x es igual, 2 por 36, 72, dividido en 18. Entonces x es igual, si yo divido 72 en 18, saco mitades, me va a dar 4. ¿Listo? Entonces el número de turnos que ahora se necesitan no son 2, sino ahora son 4. Por lo tanto, esta sería la respuesta para ese ejercicio. Ahora vámonos a resolver el siguiente problema, también de regla de 3 compuesta. Dice así, y también tenemos que hacer el procedimiento que he indicado, que es ir señalando lo que tiene que ver con magnitudes. Dice, para copiar las memorias de un evento académico se contratan 8 secretarias, cerramos secretarias, que será una variable, el número de horas. 8 secretarias que trabajan 8 horas diarias, otra también de las variables, para copiar 800 páginas. Entonces, número de páginas va a ser también necesario. Si quiero copiar un libro de 1000 páginas, vuelve a aparecer la magnitud páginas. Pregunta, ¿necesitaré 10 secretarias igualmente hábiles a las anteriores que trabajen 10 horas diarias? Entonces me hacen un cuestionamiento. Si yo quiero hacer 1000, necesitaré 10 secretarias igualmente hábiles a las anteriores que trabajen 10 horas diarias. Entonces lo que me están diciendo es que, ¿será esto verdad? Que se necesitan 10 secretarias para hacer 1000 páginas. Entonces esto que ya está dado, que es como la respuesta, lo voy a llamar X. A ver, si me da 10, era correcto, ¿cierto? La pregunta, digamos, lo que nos están preguntando sería correcto, y si no, pues sería incorrecto. Vamos a hacerlo entonces como lo planteamos. Entonces decimos, número de secretarias, número de horas y número de páginas. Entonces tengo inicialmente 8 secretarias que trabajan 8 horas y que hacen 800 páginas. Ahora, si quiero copiar un libro de 1000 páginas,
necesitaré 10. Ahí me voy a colocar la incógnita a ver si me da esos 10. Igualmente hábiles a las anteriores que trabajen 10 horas diarias. Entonces acá serían 10 horas diarias. Entonces vamos a ver cómo sería. Primero colocamos donde está la incógnita la razón 8 es a x. Y eso es igual a. Entonces pregunto, entre más secretarias, ¿cierto? ¿Se necesitan más horas diarias trabajadas o menos horas diarias trabajadas para cumplir estas 1000, por ejemplo? Entonces, si yo aumento el número de secretarias, pues el número de horas que deben trabajar debe ser menor para cumplir un resultado con el número de páginas, porque se relaciona que se necesitarían menos horas, ya que tengo muchas secretarias para realizar esas páginas. Por lo tanto, es inversa, 10 sobre 8. Ahora, si tengo muchas secretarias, aumento el número de secretarias, ¿también se aumenta el número de páginas? Claro que sí, al tener muchas secretarias trabajando, pues me van a entregar muchas páginas. Esa sí es directa. Entonces, ¿cómo me queda el ejercicio? 8 es a x igual. Aquí voy a usar el método ahí sí de simplificar. Por ejemplo, yo sé que si un número termina en 2,0 y el que está en el denominador también termina en 2,0, yo los puedo simplificar. Es como sacarle la división por 100. ¿Listo? Entonces estos 2 ceros, chao. Ahora, aquí quedó un 10. Al quitar esos 2 ceros me queda un 10. Y este 10 juega con este 10. Entonces yo digo, chao este 10, chao este 10. Entonces, realmente, ¿qué me va a quedar? Aquí me queda 1 y abajo también me queda 1. Entonces me queda 1 por 8, 8. Y aquí 8 por 1, 8. ¿Sí? 8 por 1, 8. Entonces ahora me va a tocar resolver esto. Ya les he explicado cómo se resuelve esto. Entonces, este por este y lo divido en este. ¿Listo? Para los que de pronto les queda todavía o no lo habían visto. Para hallar el valor de x, ya al final podemos hacer esto. Los dos números que están aquí están en x, perdón, en x no, sino están en diagonal, 8 se multiplica por 8, en este caso 8 por 8. Y el número que está en diagonal a x queda dividiendo, ¿cierto? Entonces me quedaría 8 por 8, 64. 64 dividido en 8 es igual a 8. Entonces, falso. ¿Necesitaré 10 secretarias? No. ¿Necesita cuántos? Necesita 8 secretarias. Claro. Entonces, la respuesta era 8, no 10. Entonces, ahora espero que ya haya quedado más claro el tema de regla de 3 compuesta. Y si necesitan más aclaraciones de este tema, pues ahí tenemos otros videos. Si le gustó, por favor dale me gusta y inscríbase al canal que tengo en YouTube. Muy buen día para todos.